En esta presentación vamos a hablar del implante M8, ¿vale? Ese es el último de los sistemas, de los implantes dentro del sistema Austin que vamos a ver. Hemos visto un primer sistema que tiene un perfil cónico, por tanto, eso condiciona el uso de las fresas o el uso de unas determinadas fresas. Después hemos visto un segundo implante, un segundo sistema de implantes que son cilíndricos, y eso también va a condicionar una serie de fresas con un perfil muy específico. Y dentro de esos dos sistemas, tanto cónicos como cilíndricos, vamos a tener distintas elecciones en función de la conexión que vayamos a aplicar. El caso del M8 es un implante completamente distinto. Tiene una forma muy característica, tiene un diseño muy característico y una conexión también específica. Por eso digamos que se ha sacado fuera de los otros sistemas, ¿vale? De entrada, es un cuello, lo primero que me llama la atención es que mientras los otros sistemas eran sistemas ball level, es decir, el implante está hecho para colocarse más o menos a ras del hueso, digo más o menos porque después hay profesionales que lo dejen subir un poquito más o incluso enterrar un poquito más. Esto ya tiene otros condicionantes quirúrgicos, protésicos, etcétera, pero son implantes hechos para llegar al nivel del hueso. Este es un implante que bebe de los conceptos del tissue level, de la escuela de la Universidad de Berna, en Suiza, allá en los albores de la implantología. Esto lo podéis ver en este cuello pulido. Este cuello pulido es pulido porque no tiene como objetivo osseointegrarse. De hecho, hay que intentar colocarlo fuera del hueso en contacto con el tejido blando. De tal manera que este cuello pulido pues es el más apetecible, vamos a decirlo así, para generar una cicatrización de los tejidos blandos más adecuada según esta filosofía. Después podéis ver cómo tenemos esta zona, que es muy similar a la modificación de plataforma que habéis visto anteriormente, que lo que va a hacer es crear un hombro de apoyo a la prótesis para que continúe este cuello, ¿no? Esto que tendríamos aquí, de tal manera que sea más fácil. No tiene ningún sentido esta entre comillas, o este bisel para ser utilizado como modificación de plataforma. Aquí no está el hueso está aquí abajo, con lo cual aquí, si alguien le quiere buscar un sentido a esto como modificación de plataforma, no, porque la modificación de plataforma para aumentar o para que el hueso no se retraiga estaría justificado a este nivel. Aquí lo que estamos haciendo es llevando la conexión protésica a, como veis aquí, 1,8 milímetros. ¿Y por qué 1,8 milímetros? Porque es la cantidad mínima de cuello necesaria para que, vamos a decirlo así, el hueso no detecte o no responda a la colocación de una prótesis. Antiguamente, cuando se colocaba un implante ball level y se hacía una prótesis, se encontraba una pérdida de hueso de hasta 1 milímetro, 1,5 milímetros, solamente cuando se colocaba la prótesis. No se había hecho nada quirúrgicamente, pero el hueso detectaba que había un elemento nuevo y ese elemento reaccionaba retrayéndose. Cuando tú colocabas el implante, pero ese elemento extraño, esa prótesis, el anclaje, el apoyo, lo subías 1,8 milímetros, evidentemente si es más igualmente, pero a partir de 1,8 milímetros, el hueso digamos que no reaccionaba de esa manera. Por lo tanto, esta es la cantidad mínima. Si este cuello era menor, el hueso detectaba y se retraía en menor cantidad, pero se retraía. Con lo cual, siguiendo esta filosofía, esto sería un implante tissue level, en contraposición con el ball level, donde la parte superficial del implante no está diseñada para ser colocada en el hueso, sino en el tejido. Meramente el hueso también es un tejido, pero bueno, porque un poco para que os suene, ¿no? La filosofía tissue level. El diseño es un diseño, si lo veis tanto aquí como con este perfil, es un diseño, la principal característica que tiene que es muy poco autorroscante, ¿vale? Fijaos cómo la cresta, perdón, la espira, está diseñada de una manera que es verdad que distribuye las cargas, es verdad que da estabilidad primaria y que permite la integración y el trabajo del implante, pero
es muy poco atoroscante. Si os acordáis o podéis ver, el M12 tenía una espira principal, una espira secundaria, encima los valles también tenían microespiras. Todas esas espiras, sobre todo cuando son muy agresivas, hacen que el implante vaya labrando y sea muy atoroscante. En este caso, fijaos que solo tiene una espira y no es tan agresiva, con lo cual hay que ser muy cuidadoso en el fresado y yo diría que casi siempre, por no decir siempre, pasar los machos de terraja, porque la capacidad de este implante para autorroscar es mínima, es muy pequeña, y vais a tener muchas veces la necesidad de, si os confiáis en esa capacidad autorroscante, ir para atrás, pasar la terraja de rosca y colocarlos. En ese sentido, la rosca no podéis no feéis mucho de ella, ir directamente al macho de terraja. Fijaos el ápice también, que es muy redondito, muy atraumático. Los otros ápices eran atraumáticos porque no acababan en punta, pero se acababan en filo, porque estaban cortados. Había una arista al menos. Vale, no era una punta de lanza, pero había una arista. ¿Me decís que la capacidad de corte de este ápice? Ninguna. Cuando llegue al tope que hayáis frezado, ahí se va a quedar. Y si le dais más vuelta, por cabezonería, lo único que vais a conseguir es romper el alveolo que habéis labrado y que el implante pierda estabilidad. Con lo cual, toda la estabilidad tiene que hacer en nuestro fresado o en nuestra manipulación del alveolo. Y el implante debe de entrar lo más pasivo posible hasta que haga plop y entre. Eso se puede conseguir perfectamente, solo hay que seguir las indicaciones y los métodos y los fresas y todo el aditamento que el sistema de implantes M8 de Ostend tiene. Y mientras con un implante autorroscante el implante te permite cierto margen de trabajar quirúrgicamente el hueso con el implante, aquí ese margen no lo vais a tener, o es mínimo. Bien, dos tipos de plataformas, decía, por distribución, ¿ves? Hombro de 45 grados por distribución de la carga, nada de modificación de plataforma. Bien, tenéis 4 diámetros del M8, 3,3, 4,1, 4,8 y 4,8. Y las longitudes, quitando esta combinación, desde las 6 hasta 16. La plataforma, fijaos que es la misma, 4,8 de diámetro. Lo único que va a cambiar es que la forma de trompeta va a ser más o menos acusada según el grosor del implante. Un implante de 4,8 con una plataforma de 4,8 va a ser casi un cilindro. Uno de 4,1 con 4,8 es el que estáis viendo. Está un poquito más abierto hacia arriba, pero no mucho. Y uno de 3,3, pues evidentemente va a estar mucho más marcado. ¿Vale? Si es verdad que si tú tienes un cuerpo de 4,8 y una plataforma de 4,8, pues a lo mejor te interesa tener un poquito y ganarle un poquito más al perfil de emergencia en este 1,5 milímetros que tenéis de cuello pulido. Por eso el de 4,8 lo podéis tener con una plataforma recta o con una plataforma más ampliada. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues que cuando tú tengas buena disponibilidad ósea, por ejemplo en un premolar, tú no te interesa que ese 4,8 se convierta en 6, porque el premolar no tiene esas dimensiones, pero en un molar sí. Y tened en cuenta que aquí el hueso está aquí, con lo cual estos 2 milímetros de encía, de recorrido transepitelial, ya lo habéis perdido para el perfil de emergencia. La prótesis empezará a buscar su tamaño habitual de la corona a partir de aquí, no a partir de aquí abajo. Por lo tanto, si aquí yo puedo ganarle un poquito de espacio, usaré uno de 4,8, el implante es igual de ancho, pero empezaré ya a coger o a acercarme a la forma o al tamaño del molar con una plataforma de 6,5. En ese 1,8 milímetros yo no he agredido al hueso, empujo un poco el tejido blando, pero ya estoy partiendo no de una plataforma, no de un círculo de 4,8 de diámetro, sino de 6,5. Ya he ganado 2 milímetros. Tengo que ganar más, porque los molares tienen todavía mayor tamaño. Pero no he perdido ese 1,8, ese 1,8 milímetros en hacer un recorrido transepitelial
puramente cilíndrico, ¿no? O paralelo, ¿vale? Pero esa es la única diferencia, ¿eh? Eso sí, como son situaciones distintas, aquí sí que tenéis que tener claro si estamos usando esta o esta plataforma. Porque aunque el octógono interno, por eso se llama M8, entonces un octógono interno, sea el mismo, no es lo mismo el apoyo de la prótesis en un entorno en un diámetro de 4,8 que en uno de 6,5. Si cambiáis la tornillería, este quedaría por encima de la prótesis, quedaría aquí un hombro extraño, y si pasáis de aquí a aquí, pues no entraría, porque quiere buscar un hombro de 45 grados a 4,8, que aquí está situado a 6,5. ¿Ok? ¿Entendéis un poco la diferencia, no? Porque no podéis pasarlo de uno a otro. Bien, esta sería la secuencia de fresado. La secuencia de fresado es similar y comparte las mismas filosofías, ¿no?, que veíamos anteriormente. Fresado secuencial, aumentando el diámetro. A medida que va aumentando el diámetro, van disminuyendo las revoluciones por minutos, que eso es de cajón. Aquí aparecen unos elementos que son las fresas perfiladoras, que generalmente en los que son muy autorroscantes no es necesario, pero que en los que son muy pasivos sí, porque puede que esa fuerza que ocurre cuando el implante alcanza la cortical sea tan fuerte que evite que el implante baje. Con lo cual las fresas perfiladoras sí debéis tenerlas cerca. Y sobre todo esto que tenéis aquí, el macho de rosca. El macho de rosca entrando a la longitud que necesitéis. Así que sería la fresa lanceolada para marcar, una fresa de 2,2, 2,8 y antes de colocar el 3,3, macho de rosca. Aquí os pone utilizar solo en casos de hueso de 1 y de 2. Yo os pondría hasta de 3. Implante de 5, perdón, el quinto paso sería un implante de 4,1 y una fresa de 3,5. Fijaos que es 0,6 milímetros, no es poca cosa. Su macho de rosca y después los implantes de 4,8, ahí lo tenéis, se usa la fresa de 4,2. Y fijaos que tiene dos longitudes, dos colorines. ¿Por qué? Porque es el mismo implante. Es que da igual. Si es que el diámetro del implante es el mismo. Si la diferencia va a estar un poco en la parte transepithelial. Siempre su macho de rosca. Y su fresa perfiladora. Yo en este tipo de implantes siempre intento cumplir el protocolo 100%, porque cuando vayas a colocar el implante, la capacidad de que ese implante haya o complemente lo que tú hayas dejado de hacer es muy poca. Solución, hazlo todo. A lo mejor en un hueso tipo de 4, bueno, vale, un hueso muy poroso y tal, pero siempre siendo mucho más precavido. Esto a veces es un poco difícil para compañeros que han trabajado toda su vida con implantes muy autorroscantes, con rosca muy agresiva, que están acostumbrados al subfresado. El subfresado sencillamente, para aumentar la estabilidad, quedarte incluso una fresa antes. Pero claro, eso tiene que ser implantes que tengan esa capacidad, porque si no, te metes en un lío, ¿vale? Y evidentemente, como es algo tan específico, el M8, tienes una caja específicamente para ella. Esta no es el kit Plus ni el kit de N6 N35, este es un kit solo y exclusivamente para M8. Aquí veis que como hay una parte, como va con transportador, tenéis la llave para fijarla y quitar el transportador. Tenéis la llave dinamométrica, que tiene una diferencia con respecto a los otros sistemas. Fijaos que es redonda, porque todos los aspectos, todos los aditamentos que van a la llave dinamométrica son redondos, no hay una parte intermedia. Por lo demás, el funcionamiento es igual. Y aquí tenéis las fresas con sus machos de terraja y sus transportadores al motor y manual, y después sus destornilladores. Esto también es una cosa importante que se ve muy bien aquí. Fijaos cómo en todas las cajas vais a tener un dibujito en alguna zona de la fresa y de las medidas, que son muy típicos, que hay a veces que no se cuidan esos detalles en determinados sistemas y después te estás ahí con la sonda periodontal muchas veces, si está marca cuál es, la de 8 o la de 10.
Y a veces parece, macho, unas cosas tan complejas, tan avanzadas tecnológicamente, y estamos ahí un poco que nos vamos. Entonces, eso seguro que lo habéis vivido alguna vez, y es sencillamente pues no poner algo tan fácil como esto a la vista. Yo no sé cómo tú vas a tener tu campo quirúrgico, ya hablaremos de eso. Pero yo sé que esto lo vas a tener encima, porque es de aquí donde estás cogiendo las fresas. Bueno, pues aquí tienes perfectamente claro dónde son las mediciones que estás utilizando. Aquí un poco estas imágenes de distintas maneras, perdón, una visión mayor, pero veis perfectamente la grabada láser y cómo se ve perfectamente bien. Distintas fresas, los transportadores y las perforadoras de distintos grosores. Y fijaos cómo esto, que son los machos de terraja, van a labrar. Fijaos que solo trabaja esto. Una vez que tú ya has trabajado estas roscas, el resto es sencillamente pasivo y tú vas bajando hasta donde hayas fresado. Son, ya os digo, los elementos que hemos visto anteriormente, pero de una manera más visual, más ampliada. Carraca, punta de destornillador, tanto a carraca como a motor de implantes, y llave para fijar el transportador cuando vayamos a retirarlo. Habitualmente esta llave no es necesaria porque el propio anclaje del implante en el hueso te da la suficiente resistencia para directamente desatornillarlo, que son 4 o 5 newtons no más, y lo retiramos. Pero a veces tienes un implante que no está muy allá y tienes que fijarla porque si no te traerías el implante. Bien, ahí tenemos el tipo de la cirugía, bueno, incisión, colocamos el fresado, fresa 2 milímetros, seguimos aumentando, ¿vale? Localización de profundidad y de orientación. Esto serviría para orientación, evidentemente, porque es más largo, y esto para profundidad. Siempre, 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 siempre la terraja, la avellanadora y la colocación del implante. ¿Ven? Su transportador. Ojo con el transportador, que no os penséis que hay que colocar el hueso a nivel del transportador. El hueso hay que dejarlo a nivel del límite de la superficie tratada. Ahí lo tenéis. Fijaos, el hueso aquí, no aquí. Se lleva y se traslada. Aquí remarcado, en este aspecto. Y poco más. Igualmente aquí en la imagen, aquí tendríais que tener M8, longitud, ancho, etcétera.